nueva forma de entender la radio. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir, aquí con... Muy buen mediodía, por decirlo de alguna manera. Sí, muy buen mediodía, Cande. Bueno, no tan bueno para muchos, no tan ¿viste? Bueno, la verdad que no. Muy difícil estos días, muy difícil. La situación está muy complicada. A mí lo que me preocupa es que hay tanto desbarajuste en el país y tantos temas que uno va tapando al otro. Sí. Y eso es parte de lo que pretenden algunos sectores para tratar de evitar que se hable de lo que hoy pareciera ser algo que pasó hace mucho tiempo, que tiene que ver con los casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, y ya prácticamente no se está hablando de eso, se desvió el tema. Ya no hablamos del fentanilo contaminado, no estamos hablando de lo que pasa con el tema de los jubilados. Muchísimo para hablar tenemos en el día de hoy. Sí, y tenemos un Senado votando la emergencia en discapacidad y un gobierno evaluando de qué manera va a ir por la vía judicial en caso de que rechacen el veto de Milei, que es lo que probablemente ocurra en el Senado. Sí, ese número ya está, se está tratando el tema. Hay realmente esos 2/3 que necesita el Senado, lo tiene. Y no solo eso, porque además del tema de la emergencia en discapacidad, después se va a tratar un tema que también lo pone a maltraer al gobierno en el día de hoy, que tiene que ver con una modificación en el régimen legal de los decretos de necesidad y de urgencia. Sí. Porque allí, cuando quiera sacar un decreto, pues, si tiene varios temas va a tener que hacer varios decretos. Y además, tanto el Senado como diputados se van a poder convocar por más que no haya sesiones ordinarias, que esto era un tema que ocurrió durante este receso anterior con respecto a lo que tenía que ver con el gran DNU que había sacado el presidente Milei. Pero la verdad que yo estoy entre emocionado y raro hoy, porque... es el frío, Ale, que te tiene mal. Es el frío que me tiene mal porque, la tenemos del otro lado a la diputada nacional Natalia de la Sota. Muy bien. Que ha tenido la deferencia de atendernos. Sí, porque es la primera vez, que Natalia de la Sota va a ser entrevistada por Candelaria de la Sota. Ah, sí, la voy a entrevistar yo. Pensé que la entrevistaba. Yo lo vamos a entrevistar los dos, pero bueno, pero vos también. Sí. Hola Natalia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola Negri. ¿Cómo estás? Hola Cande, Ale, ¿cómo están? Bien, ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Natalia, primero vamos a decir que no estamos tan ofendidos de que hayas ido a otros medios antes de venir a hablar con nosotros, pero bueno, en una de esas te lo vamos a perdonar, no sabemos. Cómo se lo sacó de adentro. En algún momento lo vamos a dejar pasar. Me lo había dicho que no te lo iba a decir y te lo dije igual. Y fuera de broma, como somos buenos, te vamos a preguntar por cómo ves lo del Senado que está tratando discapacidad, que sabemos que es un tema que te preocupa mucho. Sí, bueno, primero que nada, con un asado les voy a sacar el enojo. Muy bien, se toma la palabra. Muchas gracias. Sí, pero además de eso, hablando en serio, la verdad es que yo espero que, tal cual lo hicimos en diputados, los senadores tengan a bien, entiendo que sí,
porque la mayoría da para eso, de rechazar este veto, ¿no? El tema de la discapacidad es un tema realmente muy preocupante, porque además, cuando uno piensa la cantidad de gente que vive esa situación, yo tengo una amiga que vive muy de cerca esta situación, me decía, se puso de moda la discapacidad, bueno, bienvenido sea, ¿no? Porque todo el mundo habla de esto, la preocupación se ha visibilizado, ¿no? La realidad de las personas con discapacidad se ha visibilizado, gracias a Dios, porque realmente lo que está pasando es muy grave, ¿no? Quienes viven esa realidad lo sienten con mucho dolor, no poder darle las prestaciones que necesitan, no poder estar recibiendo el trato y el cuidado del Estado que necesita y que estamos convencidos muchos de que así debe ser. Bueno, en definitiva, la verdad que espero con ansias que se rechace este veto, ¿no? Natalia, el presidente ya había dicho que lo iba a judicializar el tema. Digo, ¿cómo esto, digamos, cómo se tramitaría? Porque si se judicializa, la gente va a seguir sin cobrar. Y hoy, desde hace varios días, empezaron a aparecer las personas, las que están sufriendo eso, ¿no? Empezamos a ponerle cara a lo que muchos decíamos que estaba pasando. Bueno, me parece que los rostros han aparecido, ¿no? Han aparecido atrás de los Excel, atrás de los festejos del déficit cero y del superávit, está apareciendo el rostro de ese Excel, ¿no? Que son las personas que están sufriendo esta situación. Respecto al tema de judicializarlo, yo no sé si la sociedad va a permitir esto, sinceramente, ¿no? Están muy movilizados los sectores, ya la gente, en general, la sociedad está viendo con mucho dolor lo que está pasando, y hay un rechazo muy grande a este tipo de políticas que además de crueles son deshumanizantes, ¿no? Me parece que esto está entrando esa sensación en la sociedad y está apareciendo en defensa de estos sectores como los jubilados, como la discapacidad, como la universidad. Es decir, hay otro clima, a mí me parece, y el trámite, sinceramente, no sé cómo sería que lo lleve a cabo el presidente, ¿no? Hay un Congreso de la Nación, tanto diputados como senadores, que ha rechazado un veto, pero bueno, tiene que ver, me parece, también con esta falta de sentimiento republicano y democrático del presidente, ¿no? Comenzó dando su gobierno dándole la espalda al Congreso, bueno, y ahora sigue en este sentido, ¿no? ¿Y cómo estás viendo vos, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, ¿no? El tema de la discapacidad, ¿cómo evaluás el tema de los posibles hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad? Ahora sabemos que la provincia de Chaco también había contratado los servicios. Yo tengo entendido que Neuquén también. Además tengo entendido, lo comparto con ustedes, así, hoy me confirmó una fuente que pusieron 1,5 millones de razones verdes para tratar de bajar el tema en los medios. Wow. Estaría buenísimo que lo pongan en a nosotros no nos dieron nada, pero bueno. No, claramente que nunca. No a ver, ¿qué me parece, no? Yo les transmito la sensación de haber estado en el Congreso, intentando ese mismo día, juntando voluntades y mayorías de los diputados para rechazar este veto, que sabemos lo que significaba, y con la gente afuera, ¿no? Con las personas con discapacidad afuera, con sus familias afuera, con las organizaciones afuera. Y en ese mismo momento nos enteramos de los audios, ¿no? Y salen los audios a la luz y estamos hablando de que en estos audios Españolo decía que casi que pobre Karina no le llegaba el 8 sino el 3, una cosa de locos, ¿no? De locos, porque, a ver, cuando preguntan cuando aseveran que no hay plata y que de dónde va a sacar la plata, bueno, ¿de dónde? De ahí, ¿no? A ver, si terminamos con esta hipocresía y con estos hechos de corrupción y con esta crueldad, bueno, seguramente habría forma de acomodar, ¿no? Y lograr una sociedad un poquito más justa, ¿no? Y más equitativa. Pero haber tenido esa sorpresa el mismo día que estábamos ahí intentando rechazar la ley, y no lo digo por nosotros, hablo justamente de todo el mundo que estaba afuera, ¿no? Las organizaciones, las personas, con el costo físico, emocional, hasta económico que tiene de trasladarse, de movilizarse, etcétera. La verdad que es muy terrible. Y estamos viendo que están apareciendo otras cosas, ¿no? Con más fuerza, y que hay cierto blindaje, a pesar de lo que hayan puesto y el intento que hagan, que
que ya se está cayendo, ¿no? Me parece que empiezan a hablar, se empieza a decir, la gente empieza a receptar esto, y bueno, están mostrando la cara, ¿no? El gobierno está mostrando la cara. Hoy se confirmó hace minutos algo realmente que para mí es preocupante, doloroso, que es que los mensajes que se borraron del celular de Españolo no se van a poder recuperar. Porque los borró de una forma especial. O sea, usó un sistema de borrado que no permite que lo recuperen los peritos judiciales, ¿verdad? Exactamente. Esto obviamente lo tiene que hacer también con peritos informáticos, con ayuda realmente importante. Pero, digo, y todavía, por otro lado, más allá de la celeridad de esto, es raro que todavía no hayan solicitado los teléfonos ni de Karina Milei, ni de Lule Menem, ni de Martín Menem. ¿Vos cómo lo ves, Natalia? ¿Qué crees? Bueno, un poco, y yo creo que esto, ¿no? La justicia tiene una doble vara que viene manifestándose lamentablemente, ¿no? Desde mucho tiempo. Hay temas que quedan ahí resueltos con una celeridad terrible, otros que quedan dormidos, los celulares desaparecen, los mensajes se borran del universo, y bueno, es decir, me parece que están mostrando que hay una mano amiga que acompaña a estas situaciones, pero que en el fondo yo creo que no, ¿cuánto más se va a sostener, no? ¿Cuánto más se va a sostener? Porque bueno, si esa es la manera de operar del gobierno, bueno, aparecerán otras cosas. Pero fundamentalmente creo que la política tiene, además de la justicia que actúe, por supuesto, y ojalá que actúe bien, digo, la política, la dirigencia política es la que tiene que hablar también, tiene que decir. Yo no he escuchado tantas voces, ¿no? Criticando esto, pidiendo explicaciones, no sé, promoviendo lo que nosotros podamos, por ejemplo, de diputado, que es una comisión investigadora, lo que sea, pero poniendo criterios, posicionamientos claros. Yo veo a mucha dirigencia política medio callada respecto a estas cosas, y me parece que hay que decirlo. En estos momentos de tantísima confusión política, ideológica, no se sabe qué está bien, no se sabe qué está mal, no se sabe quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Y digo, hay que ser claro, y nosotros que somos quienes nos decimos representantes de la sociedad, hemos sido elegidos para eso, es cuando más claros tenemos que ser, ¿no? ¿Qué pensamos de los temas? ¿Qué creemos? ¿Cuáles son nuestras posiciones? ¿Cuáles son nuestros criterios, no? ¿En qué creemos? Bueno, yo no veo eso, ¿no? Y me parece que eso es lo que, por lo menos lo que yo aspiro a lograr aquí en Córdoba, representar a toda esa gente que piensa de esta manera, ¿no? Y que no convalida las políticas de Milei. ¿Por qué votar a Defendamos Córdoba? Digo, allá, ahora que nos llevaste para tu terruño, digo, y no votar, no sé, a la línea de Schiaretti. Digo, ¿cuál es la diferencia, Natalia, para que muchos de los que estamos acá entendamos? Bueno, yo desde el día 1 tuve un posicionamiento muy claro respecto a la Libertad Avanza, ¿no? Y a lo que Javier Milei proponía como modelo económico, social, político, ideológico, filosófico, etcétera, ¿no? Yo me posicioné en las antípodas absolutas porque realmente entiendo que este modelo no hace bien ni hace daño. Y fundamentalmente, en mi caso, hablo de Córdoba, ¿no? Por lo tanto, no acompañé la ley Bases, por ejemplo, que para mí es la madre de todos estos ajustes y que le ha dado la posibilidad a Milei de hacer y llevar adelante las políticas que ha llevado adelante y ha producido el daño que ha producido. No le di los superpoderes, ¿no? Que es, como digo yo siempre, con todo respeto, porque es darle la navaja al mono, es decir, le dimos la posibilidad de que haga esta destrucción del Estado que él avisó y que dijo y que contó orgulloso que iba a hacer. Bueno, y todo eso se traduce aquí en Córdoba en el 9,2% de desempleo, se traduce en el 50% de las familias que no llegan a la canasta básica, ¿no? ¿Cuánto dijiste? ¿50% que no llegan a la canasta básica? 50, casi el 60% de las familias cordobesas que no llegan a la canasta básica. Es tremendo, ¿no? Es una cifra terrible. El Centro de Almaceneros de Córdoba, que hace unos trabajos muy interesantes, sacó en el último mes un trabajo que decía que el 90% de las familias financian el alimento, ¿no? O fían en la esquina, o compran con la tarjeta. Exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos las universidades con docentes con salarios bajo la línea de pobreza,
tenemos los cordobeses que tienen que ir a trabajar y tienen que pagar 1.580 pesos el colectivo. Es decir, ese es el daño que hace Milei. Yo no, a ver, y la macroeconomía, que nos hable de lo que quiera, que nos diga lo que quiera, pero vos, Ale, Cande y yo vamos al supermercado y sabemos muy claramente que la inflación no es la del 2%. No, y además hay un fenómeno que viene ocurriendo, incluso, no por defenderlo a Milei, pero que viene ocurriendo desde años anteriores, que es mucha gente con trabajo en blanco, con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, cosa que se profundizó en el último año y medio del gobierno de La Libertad Avanza, porque lo que hay es salarios pisados, salarios que suben al 1%, cuando vos supuestamente tenés una inflación del 2%, que está medida de determinada manera y no terminan de cambiarla y lo que sea, pero con salarios pisados, por más que tengas inflación baja, no hay manera de que la gente llegue más allá del 15 del mes, eso es inevitable. Ahora, ¿vos cómo crees, Negri, que el domingo se va a notar esta, no solo el bolsillo de la gente, sino por ahí desilusión de alguna manera de la gente? Si bien va a ser es una cuestión local, acotada a la provincia de Buenos Aires, muchos dicen que lo podemos tomar como una encuesta, ¿no? Pero el 40%, es el 40%. Pero claro, no es una provincia padrón, cualquiera, es el 40% del padrón. ¿Qué es lo que vos ves? Siendo que Provincia de Buenos Aires tiene su propia dinámica política, ¿no? Y sus propios espacios diferenciados de lo que puede ocurrir en Córdoba, pero ¿qué te da, qué sensibilidad tenés respecto a lo que puede pasar el domingo? Y si tenés alguna idea de lo que puede pasar en octubre, creo que eso es muy difícil para todos hoy, ¿no? Yo creo que va a haber, espero que no, la verdad que deseo que no, pero creo que va a ir menos gente a votar de la que uno esperaría. Sí, puede ser una posibilidad muy cierta. Creo que depende también de la dirigencia, pero en general, ¿no? De todas las fuerzas políticas que pidan, que promuevan que la gente vaya a votar, porque me parece importante, pero la desilusión, Cande, que vos decías recién, y la expectativa que tenía la gente y que ya no la tiene, o que por lo menos va sintiendo el golpe, o que por lo menos se desilusiona, ¿no? Y que siente, a ver, yo iba a cobrar en dólares, según mi ley, iba a tener mi propia pyme, iba a ser mi propio vendedor, bueno, todas estas cosas no pasó, entonces hay un dolor, que yo lo entiendo, lo entiendo profundamente, porque además me parece que la gente votó esperando estos cambios mágicos que Milei planteaba, pensando que el mercado iba a llegar y iba a resolucionar todos los temas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Acá, imaginemos en Córdoba una escuela rural con 5 alumnos que el mercado venga a hacerse cargo, ¿viste? Parece una joda, ¿no? Sí, o como lo decía Mondino, que los vecinos hagan su propio pavimento, sus propias cloacas. No, claro, que hagan una vaquita y hagan las cloacas. Bueno, claro. Una cosa de locos. Bueno, digo, todo esto me parece que ha hecho mella en los ciudadanos, en los argentinos. Buenos Aires es muy particular, la provincia de Buenos Aires es muy particular, no me animo a decirlo, pero yo creo que va a haber una baja en el porcentaje de gente que vaya a votar. Sí. Bueno, y espero que no, o sea, deseo que no, Hay que hacer pero es muy posible que ocurra. Sí, pero es lo que se está hablando, ¿no? Esto que vos decís, la desilusión y el desencanto, no solo de aquellos que votaron a Milei, sino también de aquellos que tampoco encuentran una alternativa que les dé esa esperanza de la que vos hablabas, Natalia, a la hora de ir a votar, ¿no? Y sobre todo el piberío. Que tenía mucha ilusión en claro, exactamente, que tenía mucha ilusión. Y ahí a mí me dieron un dato en la semana que iba a subir el porcentaje de votantes de la izquierda. Probablemente, ¿no? Y que tenía que ver con el piberío desencantado, tanto de Milei como del kirchnerismo. Y eso es un poco también... Sobre todo en elecciones intermedias, ¿no? Y también puede pasar en los distintos distritos, y ahí vos nos dirás, Negri, cómo lo ves en Córdoba. ¿Qué va a pasar con los votantes desilusionados de Milei? ¿A dónde se van esos votos? Porque en el caso de los chicos jóvenes puede ser que se vaya a la izquierda, pero supongo que Natalia va a captar también mucho de ahí, Bueno, quizás, yo creo que el votante de Milei también es difícil de leer, ¿no? Sí. Claro, porque ha habido de todo, y de todos los sectores, y de todas las fuerzas políticas que podrían haber acompañado en algún momento después. No, es difícil de definir, digamos. Sí. Yo creo que mi impresión es que el que está enojado, desilusionado, capaz que ni vaya a votar, ¿me entendés? Esa es la sensación que a mí me da, ¿no? Que hay que pedirles que vayan, ¿no? Claro. Pero bueno, el mismo presidente pidió ayer, viste, que Milei mismo salió a pedir. No, y además porque convengamos, todos sabemos que es la herramienta que tienen los ciudadanos, ¿no? Que es el momento donde hablan, más allá que parezca que no, es el momento donde hablan, y además hay que pedirlo porque acá tenemos un ejemplo muy claro, ¿no?
con una mano que diga que no en el Congreso de la Nación se puede caer una ley dañina, ¿no? O se puede, por ejemplo, rechazar un veto presidencial como era el veto de la discapacidad, ¿no? Sí. Con una mano, quiero decir, esto es lo importante de cuando uno habla de elegir representantes para el Congreso de la Nación, para diputados, para senadores. Es una mano confiable. Y en realidad es esto lo que nosotros queremos hacer, volviendo acá a Córdoba y a lo que me preguntaban. Nosotros, sí. Esta es la diferencia, ¿no? Nosotros queremos ser este espacio de Ascendamos Córdoba y quienes hemos armado este espacio con dirigentes de otros espacios, con el justicialismo también y con representantes de otros sectores. Lo que queremos es una opción nítida y clara, ¿no? El que nos elija va a saber que nosotros no vamos a hacer otra cosa de la que estamos diciendo. Yo he mantenido mi posición durante todo este año y medio, creo que la coherencia, insisto, debe ser un valor de nuevo, y esto es lo que queremos mostrar, ¿no? Queremos poder representar a aquellos que realmente no convalidan, no acompañan, no se representan en lo que mi ley nos ofrece. Eso es nuestro objetivo, ¿no? Está claro. Y en Córdoba, ¿vos crees que la situación es confusa, digamos, porque tal vez hay un gobierno provincial que está como le pasa a muchos gobiernos provinciales, no solamente el de Córdoba, de que no sabe cómo ponerse, ¿no?, con respecto a la administración nacional en muchas ocasiones? Sí, yo creo que acá el tema es que hoy critican, hace un mes, están criticando las políticas de Javier Milei, entiendo que por una coyuntura electoral, pero de alguna manera fueron quienes dieron la ley bases, quienes apoyaron los superpoderes. Yo lo digo con todo respeto y con muchísimo respeto. A mí me gustaría haber escuchado algo, alguna posición del ex gobernador Schiaretti, por ejemplo, durante este año y medio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con los jubilados? ¿Qué opinaba de lo que pasaba con la discapacidad? ¿Qué opinaba de lo que pasaba con las universidades, con las pymes que tienen que cerrar sus puertas porque la apertura de las importaciones el liquidó? Sí, con el la sector automotriz, por ejemplo, que es uno muy importante en Córdoba, las exportaciones de autos caen. Caen, pero además están suspendiendo gente, es decir, esta es, me parece, la diferencia más importante, pero además creo que entiendo que hoy, a lo mejor a un mes de las elecciones, 2 meses de las elecciones, comiencen las críticas. Pero Córdoba no es solo retenciones y obra pública. Córdoba no es solo eso. En Córdoba hay universidades, hay docentes, hay jubilados, hay personas con discapacidad, hay comercios, hay pymes, ¿no? Entonces, me parece que a mí me hubiese gustado, lo digo con todo respeto, haber escuchado durante este año y medio estos posicionamientos. Está claro. Natalia, bueno, te agradecemos muchísimo. Che, la verdad que un lujo, participé de la primera. ¿Viste? Habrá otras, habrá otras. Además sacaste un asado. No, por supuesto. Ese es el lujo que yo me doy con la familia de la Sota desde hace casi 20 años. Así Eso es verdad. ¿viste? Soy un privilegiado. Natalia, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pronto cuando estés acá por Buenos Aires seguramente te vamos a invitar acá al piso para que charlemos un rato. ¿Dale? Con todo gusto y gracias a los dos. Un beso grande. La diputada nacional Natalia de la Sota. 24 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Estamos en, como decimos, ¿no?, cierre de campaña. Ayer fue el Terrible. cierre. Sí, ayer impresionante la vorágine de estas últimas horas. Sí, claro. Ayer fue el cierre de campaña de Somos, que ahí lidera Florencio Randazzo. Lo hicieron en Tigre, en el terruño de Julio Zamora, y nosotros estamos con la candidata también a diputada Dania Tabela, diputada nacional por la Unión Cívica Radical. Hola, Dania, ¿cómo te va? Buenas tardes. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Candelaria y Alejandro? ¿Cómo están? Se me ha dado el nombre, Cande. Bien, todo bien. Dania, gracias por atendernos. Bueno, Dania, ayer hicieron el cierre para lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué están esperando para esta elección del domingo, no? Bueno, para nosotros la gran expectativa es quebrar la polarización que existe entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza, ¿no? La verdad que creemos que se van a dar elecciones distintas en las distintas secciones electorales. Hoy los números o los datos que manejamos nos hacen pensar que vamos a tener algunos triunfos en el interior y vamos a lograr quebrar la polarización en las 2 secciones más grandes de acá del conurbano. Así que bueno, estamos expectantes y veremos cómo se da el proceso y cuánta gente va a votar. Bueno, depende un poco de todo eso, pero yo creo que hemos logrado penetrar
esta grieta que nos pone así en situación de opciones mentirosas, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar trabajar ese camino estos últimos días. Dania, ¿te preocupa el tema de la poca cantidad de gente que está yendo a votar a las elecciones legislativas? Porque el único espacio donde vimos, el único momento que vimos que hubo un poquito más de interés fue en la elección de Corrientes, pero era una ejecutiva. Claro. Entonces hay como un desgano de la gente, ¿no? ¿Qué expectativa tenés para el domingo respecto de esto? Sí, yo creo que todavía vamos a percibir ese desgano se va a ir modificando con el paso de las semanas de cara a octubre. Se va a ir modificando porque efectivamente ya no va a alcanzar con expresar la desilusión y no ir a votar, sino que la gente se va a movilizar cuando siga viendo que esto no va para ningún lado, ¿no? Que este camino que hemos elegido de confrontación o que ha elegido el kirchnerismo y el gobierno de confrontar entre ellos nos deja sin opciones. Bueno, y en parte ese dejarnos sin opciones es lo que hace que muchos decidan ir a votar el fin de semana. Pero bueno, nosotros creemos que es importante que se vaya a votar. Cuando uno no elige, eligen otros por uno, y bueno, me parece que es importante que nos movilicemos, que vayamos a hacer valer nuestros derechos. ¿Por qué votar? Vendele al ciudadano de bonaerense, ¿por qué votar por ustedes, Dania? ¿Cuál es la diferencia del espacio, tanto del kirchnerismo como de la Libertad Avanza? Porque dentro de Somos justamente lo que expresamos es la capacidad de gestión. Ni el abandono del kirchnerismo que ha hecho de la provincia, ni el abandono que nos propone la Libertad Avanza, ni la corrupción del kirchnerismo, ni la corrupción que nos propone la Libertad Avanza. El espacio nuestro es un espacio de personas íntegras, con capacidad probada de gestión, y que efectivamente conocemos los problemas que tienen los bonaerenses. Dania, ¿cómo te preocupa lo que tiene que ver con el tema de los posibles casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, el tema de la criptoestafa Libra, el tema del fentanilo? Son temas que evidentemente, ahora por la elección que tenemos por delante, como pareciera que pasan de largo, pero son temas realmente graves, que importan. Nosotros decíamos que recién se conoce que ya los audios que estaban borrados en el celular de Españolo no se van a poder conocer, los mensajes de WhatsApp. Bueno, ¿cómo estás observando esto? Y vos ahora, sé que has pedido licencia ahí en la Comisión Libra, pero formaste parte. ¿Cómo estás viendo también este tema? Yo estoy viéndolo con mucha preocupación por dos cuestiones. Primero, como ciudadana, porque me parece que no salimos más de este loop en el que vivimos, que gobierno tras gobierno nos esquilman al Estado, nos esquilman a los ciudadanos con estos actos de corrupción. A esto hay que sumarle el PAMI, los lentes intraoculares, claro, la UATRE, digamos, ¿no? Es como Osprera, el tema de Osprera, el tema de Osprera, lo que tenía que ver con la contratación del Banco Nación. Bueno, por eso digo, ¿no? Entonces me parece que claramente me preocupa como ciudadana. Y como política me preocupa porque esto va cada vez generando más lesión a la democracia, más justamente apatía en la gente, menos sensación de representación, y eso nos va a terminar llevando a un lugar del gobierno. Entonces la verdad que a mí me preocupa mucho, me parece que el gobierno debería poder torcer este rumbo, que indudablemente tiene entre sus filas un montón de corruptos. Me parece que esto tiene que poder resolverlo el presidente, y ojalá lo haga pronto, porque además esto genera mucha desconfianza en los mercados. Yo no sé, claro, seguramente ustedes lo hacen. Cuando uno lee la prensa exterior, todo el tiempo se está haciendo referencia a esto. No me parece que sea gratis en términos económicos y de desarrollo económico estar todo el tiempo en la tapa de los diarios internacionales con escándalos de corrupción que llegan hasta las más altas esferas del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que esto es un tema que nos tiene que ocupar y preocupar a todos. Sí, habrá que ver también qué pasa con respecto a lo que vos decís, lo que va a pasar el próximo lunes con el tema de los mercados. Sin duda. Dependiendo el resultado. No, eso es una mala praxis del gobierno, porque efectivamente hay problemas en la economía. El modelo, ya hace tiempo algunos venimos diciendo, este modelo económico no se lo tiene una alta dependencia o sea, necesita recesión para bajar la inflación, esto así no se sostiene, el dólar se está recalentando, pero además el gobierno nacionaliza una elección provincial.
Digo, yo creo que lo hablaba en estos días con algunos colegas de ustedes. Yo decía, miren, nosotros vamos a elegir concejales y legisladores provinciales, que no van a tener y consejeros escolares en algunos distritos. Y consejeros escolares en los distritos. Pero digo, eso no tiene ningún impacto sobre el gobierno nacional, esta es la realidad. El gobierno nacionalizó esta elección para tratar de justamente crecer electoralmente en las secciones, en los distritos, y la verdad que eso lo va a poner en una situación de debilidad. ¿Y vos crees que es como que le salió el tiro por la culata? Claro, no, sí, viste, yo creo que ellos buscaron tener una posibilidad de arrastrar con la marca a sus candidatos, tanto en las ciudades como en las secciones, y ahora se encuentran con la situación de que si no te va bien, pones en jaque parte del esfuerzo que están haciendo los argentinos para que esto salga adelante. Está claro. Esta es la realidad. Dania, por último te pregunto, ¿crees que va a ser muy grande la cantidad de gente, la cantidad de ausentismo en estas elecciones? Digo, ¿cómo lo están evaluando ustedes? ¿Cómo lo ven desde Somos? Nosotros estamos viendo que vamos a tener una participación del orden del 55-60%. Okay, alrededor del 40-45% de ausencia, digamos. Exactamente, es un ausentismo importante. Yo creo que porque efectivamente no se logra, no logra esto transformarse en una elección atractiva. Va a depender mucho de los intendentes, de los esfuerzos regionales que se hayan hecho. Me contaban, la última que te hago, Dania, me contaban que ahora con unas modificaciones que hubo, tanto los votos nulos como los recurridos van a pasar a ser blancos. ¿Esto es así? Sí. Pero igual eso no ¿Y eso cambia qué nada. significa? No cambia nada. ¿No cambia nada? No cambia nada, es muy poco el porcentaje de que termina siendo, que termina teniendo esas categorías. ¿Qué expectativa de porcentaje de voto tienen? Puede ser un poco más importante, pero en estas son... el que va en esta elección, el que va a impugnar, a votar en blanco o a anular el voto, no va. Ah, ok. ¿Qué expectativa tienen en el espacio de porcentaje de votos que creen que pueden sacar este domingo en la provincia de Buenos Aires? Mira, lo que pasa es que como son todas secciones distintas, es difícil poder hacer un número. Yo hoy leo encuestas y digo, ¿cómo logran hacer estos números con las distintas secciones? Nosotros tenemos que tratar de estar lo más cerca posible de los 2 dígitos, sabiendo que es muy difícil, pero promediar cerca de los 2 dígitos como para poder justamente ser la base de la opción de Provincias Unidas para la próxima elección en octubre, que es justamente eso, ¿no? Quebrar la polarización. Si nosotros logramos estar muy cerca de los 2 dígitos en términos totales, en algunas sesiones lo vamos a superar esos 2 dígitos. Si logramos estar cerca de los 2 dígitos en términos totales, estamos muy bien. Ahí están muy fuertes en la cuarta, ¿no, Dania? Sí, estamos fuertes en la cuarta, están fuertes los hechos en la segunda. Sí. Creemos que tenemos para hacer una buena elección en la sexta. La Plata es la sección capital, como se le suele decir, es una incógnita. Creo que se ha hecho, que Pablo Nicoletti ha hecho una gran campaña, así que creo que tenemos alguna posibilidad de cerrar esa polarización. Bueno, habrá que esperar cómo se va dando el proceso en las distintas ciudades y en las secciones, pero nosotros nuestro objetivo es tratar de llegar lo más cerca posible a los 2 dígitos. Dania Tabela, diputada nacional de Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación con No la vimos venir. Muchísimas gracias y bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Allí, bueno, lo que tiene que ver con el tema político, ¿no? Porque me parece importante lo que va a pasar el próximo domingo, porque va a marcar no solo lo que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires, sino que también puede ser un disparador de lo que pueda llegar a pasar en octubre. Claro. Digo, tanto para uno como para otro lado. Porque allí, indudablemente, si gana a mí me decían esto. Desde el gobierno me decían que ellos creen que están a tan solo 4 puntos de diferencia. Con ese número, el gobierno festeja. Sí, claro. Todo lo que sea perder por menos de 5 puntos de diferencia es festejo para el gobierno. Arriba de los 5 puntos es preocupación. Exactamente. Y además, el porcentaje también era importante. Si el gobierno está más cerca de los 35 que los 40,
es preocupante. El lunes vas a tener un dolor de cabeza en los mercados. Exacto. Si el gobierno está más cerca de los 40, festeja. Ni te cuento si gana. ¿No? Digo, porque nadie tiene ese escenario, pero bueno, no, puede pasar. Digo, puede que las encuestas se hayan equivocado todas y tal vez sí. Nadie en el mercado maneja ese escenario. Y Sassy Burman, por ejemplo, que sabemos que es una encuestadora que mide para el gobierno, que viste que le daba, no sé, la otra vez había no me acuerdo cuál era la encuestadora en Corriente que le daba ganador al Mirón. La verdad que todo bien, muchachos, nos damos cuenta, ¿no? Claro. Tampoco la pavada. Claro. Pero Sassy Burman, que mide para el gobierno, le estaba dando 3 puntos arriba a La Libertad Avanza. No sé la verdad que no sé. Digo, hoy, ¿a quién le crees? Y además en una elección que está tan segmentada y sectorizada. Sí, porque claramente son 8 elecciones adentro de una. Distintas. Porque cada distrito es un universo. Porque vos vas a una y votás un senador, vas a otra y votás un diputado, en otra te juega un intendente de candidato que no se va a presentar. Bueno, está muy segmentada la elección y por lo tanto, viste, no es lo mismo que te diga. Y además que la gente ya te contesta cualquier cosa en las encuestas. Ya le da lo mismo. ¿Viste? ¿Y usted a qué va a votar? A Mirta Legrand. ¿No? O sea, es indistinto. Entonces, bueno, pero, como decíamos, puede llegar a ser un indicador para lo que viene en octubre. Uh-huh. Y el tránsito entre septiembre y octubre, según el resultado de las elecciones del domingo, también puede marcar un quiebre, ¿no? Sí, sin duda. Y en el medio cande todo lo que tiene que ver con el tema de con todo lo que tiene que ver con el tema de los casos posibles de corrupción, que no es poco. El tema de bueno, yo les contaba, ¿no? El mercado está complicado, y están preocupados por lo que pueda llegar a pasar con este tema. Desde el gobierno lo quieren bajar. La verdad, nos solidarizamos de aquí con los colegas, con Jorge Real, con Mauro Federico, con Ibi Cángaro, con todos aquellos que hicieron investigaciones. Muchachos, es verdad, es censura previa. El juez que tiene 9 causas, de las cuales 6 son por delito sexual. ¿Sabés quién? Digo, porque hay algo que la gente no sabe. ¿Sabés quién fue una de las que declaró en una de las causas en contra del juez que ordenó que separen los audios de Karina? Una de las declarantes en la causa diciendo que había habido intento de abuso por parte del juez fue la hija del jefe de gabinete Guillermo Francos. Ella declaró en esa causa convalidando que hubo un intento de abuso sexual y de abuso de poder por parte del juez. Buscaron al juez más sucio de todos. Y la hija del jefe de gabinete declaró en contra de este. Entonces, muchos que pensamos, bueno, porque ahora tiene que hacer el descargo. O sea que todavía no me contestaron, pero le quedaban 4 días para hacer el descargo y para presentar a su abogado en el Consejo de la Magistratura, porque le están llevando adelante ahí el pedido para tratar este tema ahí del jury, que no es un dato menor. Y además, como decíamos, ¿no? Estos temas de la corrupción también impactan de lleno en el mercado, porque ¿qué pasa con el tema de los mercados? Empiezan a decir, empiezan a decir, ojo con esto, porque nos estaban vendiendo algo diferente. Nos decían, ya no hay más corrupción acá adentro, hay más seguridad jurídica, y esto te tira por la borda. Todo, vale, te digo. Hay mucho nerviosismo porque el gobierno
acaba de tomar esta semana una decisión que cambia todo el rumbo del plan económico, al menos lo que tiene que ver con el tipo de cambio, la línea de flotación, la banda de flotación. Lo blanquearon, porque ya venía interviniendo, lo veníamos contando nosotros. Pero están así como medios extraños, ¿no? El lunes dijeron vamos a vender dentro de la banda, al día siguiente más o menos se acomodó la cosa, más o menos, porque los bonos cayeron. Ayer dijeron que habían comprado 34 millones de dólares. Bueno, no sé, ya me perdí. Te digo que yo que lo miro, vamos a preguntarle al que sabe. Vamos a preguntarle a los que saben. Estamos en comunicación con Cristian Buteler, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Cristian, ¿cómo estás? Alejandro Almendros y Candelaria de la Sota, te saludamos. Buenos días, Alejandro y Candelaria, gracias por llamar. Gracias a vos. ¿Cómo estás viendo todo este desbarajuste, que no es solamente de esta semana, ya lleva bastante tiempo, pero en particular estos últimos días en el mercado? Bueno, realmente han sido semanas de muchas idas y vueltas, muchos volantazos del gobierno de último momento, que lo que han generado es una pérdida de credibilidad muy grande, ¿no? Porque hoy en día cualquier medida que tome el gobierno, vos te preguntás si cuánto va a durar. Si hace una semana, 10 días, nos decían que la banda cambiaria era para que el dólar pueda moverse libremente, que no había ningún problema si subía, si bajaba dentro de la banda, y que recién se iba a intervenir si tocaba el techo, si tocaba el piso. El viernes, ¿sí? Cuando el mercado, digamos, sacó a la luz de que ya venían haciendo algunas operaciones, ellos salieron a decir que que habían sido puntuales, no nada más que para algunas provincias y que ya estaban calzadas con compras futuras y demás. Y el martes sacan la noticia de que, bueno, directamente sí vamos a intervenir. Entonces, realmente, insisto, ¿no? Es un ida y vuelta de la forma de actuar. Todo lo que dicen es, bueno, no, pero está bien por tal o cual motivo. Lo cierto es que hoy en día el mercado no sabe qué es lo que va a hacer el gobierno, cuánto va a mantener su política, su postura, y la incertidumbre siempre es dañina, ¿no? para el mercado. Sin duda. Ahora, vos creés, como recién charlábamos con Ale, analizando lo que puede llegar a pasar el domingo en Provincia de Buenos Aires, el 40% del padrón nacional, más allá de que sea una elección provincial, marca una temperatura de el cansancio o no de la gente respecto de las políticas del gobierno nacional. ¿Qué es lo que puede pasar el lunes y de qué depende la reacción del mercado? ¿Del porcentaje que saque cada uno? ¿De la cantidad de gente que vaya a votar? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que va a depender mucho de que va a ser el porcentaje que saque cada partido, sobre todo el oficialismo. Yo creo que si el oficialismo gana, es un dato positivo para el mercado, va a reaccionar obviamente bien. Si pierde entre 0 y 5 puntos, te diría que puede ya estar descontado y estar en los precios. Si pierde por más de 5 puntos, probablemente, digamos, caídas de activos argentinos, ¿no? Donde hace el peso, o sea, tenga más demanda del dólar, bonos y acciones para abajo. Ahora, lo que también tenemos que saber es que una elección no te resuelve los problemas, ¿sí? O sea, te podrá sacar el ruido político que hoy tenemos en el mercado, o te podrá disminuir, en todo caso, hasta no tener la elección de octubre, no lo sabemos, pero podrá disminuir, pero, a ver, no te va a resolver que vos no creces desde febrero, que vos estás pagando tasas del 70% y eso afectando la actividad económica, un tesoro que empieza a complicarse en su resultado fiscal, obviamente, se le cae la actividad económica, cobra menos impuestos, los gastos son bastante inflexibles a esta altura, después de todos los ajustes que se hicieron, y terminás complicando también el resultado fiscal. Entonces, vas a tener obviamente una reacción, ¿sí?, una vez que tengas el resultado electoral, pero tampoco es ningún tipo de solución. Hoy estaba leyendo, Cristian Cande, que por primera vez, luego de 15 meses, cayó el crédito a empresas en un 2,3% mensual real, y que esto se debe obviamente a lo que vos decías, ¿no? Al fuerte aumento de tasas. Pero y además cayó el crédito a las empresas. Los bancos, los mismos bancos, están negándolo. O sea, hay algunas empresas que quieren tomar y el mismo banco te lo niega. Y porque los encajes te lo subieron al 53%. Claro. O sea, en todo, vuelvo a lo mismo, acá son todos errores no forzados.
¿sí? O sea, claro, te subes, a ver, vos me subís a mí el caje al 53%, perdón, sí, yo tengo menos dinero para poder prestar. Es algo lógico. Y después, bajan los créditos, porque si yo hoy, con la suba de tasas que hubo, los créditos están en tasas del 80-90%, cuando vos tenés una inflación esperada de 25-30%, o sea, es insostenible ese costo financiero. Imposible. O sea, y menos para una empresa. ¿Y vos crees que esto se va a acomodar después de las elecciones? Digo, viste esto que hablan del riesgo Cuca, que habla, bueno, Caputo, Bausili, Kirchner. Digo, ¿crees que esto se puede llegar a acomodar? Digo, porque como dicen ustedes, en este nivel es insostenible. Primero, van a faltar 7 semanas para las elecciones. Sí. O sea, es mucho tiempo, claro, en este contexto. Es mucho tiempo, es mucho el daño que se le hace a la economía en este contexto. Segundo, las tasas subieron, por lo que te decía antes, por las normas que vos, por las medidas que vos tomaste. Sí. O sea, yo, honestamente, vuelvo a lo mismo. Podrá bajar un poco la espuma electoral, ¿sí?, el ruido que genera un poco la elección, pero la realidad es que vos tenés otros problemas para resolver. Y más allá de eso, hay algo que parece hasta medio insólito. Hace 2 meses te decían, no, los buenos fundamentos económicos nos garantizan un buen resultado electoral. Hoy te están diciendo, estamos esperando un buen resultado electoral para volver a ordenar la economía. O sea, sí, te la cambiaron. Claro, pero y ese cambio de rumbo, te diría 180 grados, ¿no? O sea, la economía me garantizaba la elección y ahora necesito que la elección me ordene nuevamente la economía. Es un cambio de 180 grados. El mercado lo percibe y actúa en consecuencia. Por eso estás viendo, digamos, no solamente un riesgo país en 900 puntos, sino también esa incertidumbre que hay sobre la economía real, que en definitiva es lo que más preocupa, ¿no? Porque claro, el riesgo país son bonos que suben, las acciones pueden subir o bajar, pero acá lo que realmente uno tiene que seguir de cerca es la economía real, porque vos, a ver, no podés tener una buena economía financiera si la economía real no te acompaña. No, claro. Y de hecho una de las principales preocupaciones es tenemos una economía que ya está bastante frenada, la suba de tasas o toda esta sucesión de decisiones desafortunadas que fue tomando el gobierno paraliza todavía más la actividad de acá segunda mitad del año. Exactamente, la economía dejó de crecer en febrero. Febrero fue el último dato que el EMAE te da crecimiento. El último dato que salió ya estás abajo de los valores de diciembre, ¿no? O sea, el dato es desestacionalizado, o sea, sin las variables lógicas de la estacionalidad que te da la estacionalidad, ya está abajo de diciembre. Bueno, volvemos a lo mismo. Eso es lo que hoy más preocupa porque, como te decía antes, te quedan 7 semanas más en este escenario, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el daño total que va a terminar recibiendo la economía que después vas a tener que intentar levantar? ¿Y cómo lo vas a levantar? Muy complicado, muy complicado. Yo te hago la última de mi parte, Cristian. ¿Vos ves complicada el tema de la inflación? ¿Crees que se puede llegar a disparar o eso ya está contenido? Y además, ¿cómo estás viendo el tema de las familias, del consumo, ¿no? Que digo, eso también hay una caída muy importante, más allá de que algunos dicen que se recuperó un poco. Digo, uno lo que ve en la calle todo el tiempo es que las restricciones son cada vez mayores. Bueno, desde el lado de la inflación, yo te diría que la inflación para la Argentina es como un adicto que nunca, digamos, puede darse por curado, ¿no? O sea, que todos los días tiene que pelear contra su adicción. Y me parece que la inflación es eso, o sea, vos hoy la inflación ha desacelerado, sí, es cierto, pero ¿a costa de qué? A costa de mantener un tipo de cambio totalmente controlado, al punto que se interveniza dentro de las bandas, y con una caída, como bien vos estás marcando, en el consumo muy fuerte, que, digamos, claro, los precios es muy difícil de convalidar suba de precios en este momento. Ahora, si supongamos pasadas las elecciones, vos tenés que volver hacia cierto grado de normalidad, y eso es, tenés que bajar las tasas de interés, tenés que comprar dólares, porque el gobierno necesita comprar dólares no solamente para cumplir con las metas del fondo, sino porque tienen que pagar, ¿no? O sea, el gobierno tiene que pagar de acá a enero cerca de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares.
tenés 4.000 y pico en enero por el tema de amortización y renta de bonos, y después tenés organismos multilaterales que vencen cuotas y tenés que pagarlo. Eso vas a tener que comprar en algún momento. En algún momento va a haber que volver a acumular reservas, sí. Exactamente. Entonces yo tengo, por un lado, que bajar las tasas. Por el otro lado, que generar más demanda de dólares, ¿sí? Por estas compras que necesito hacer. Bueno, probablemente el dólar se me acomode algunos pesos más arriba, y eso, a su vez, me genere algún nuevo toque en el tema de los precios, ¿no? Y sí, las alimenticias ya avisaron que con un dólar arriba de 1.400, ellas tienen que ajustar precios. Y es lógico, y todo lo que... A ver, y vos que lograste bajar la inflación, en parte abriendo importaciones y permitiendo que entren productos de afuera, bueno, si el dólar sube, esos productos en dólares saldrán lo mismo, pero el precio van a salir más. Claro. Entonces te da otro piso, otro techo, digamos, para que se puedan mover los precios locales. Bueno, todo eso yo diría que no está resuelto y que probablemente en algún momento tengamos que asumir que vamos a tener algo más de inflación de lo que venimos teniendo. ¿Qué nivel de inflación te imaginas? ¿Un 3, un 4%, un 5%? Yo creo que el mes de agosto, si bien la mayoría de las consultoras están dando en torno al 2, yo creo que va a estar más cerca del 2,5. Okay. ¿No? Porque vos habías tenido la suba del dólar en julio, sí. Pero no solamente eso, habías tenido 3 subas de combustibles en menos de 30 días, tarifas y demás, y creo que eso, cuando vos vas al supermercado, ves que se ha movido bastante, sí. En los precios. Entonces, me parece que hoy va a estar en torno a eso. Y si después, en algún momento, tenés que convalidar mayor precio del dólar y menor precio de tasa, y probablemente vuelvas a tener desde ese punto alguna aceleración más. Está claro. Cristian, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, como siempre muy amable. Por favor. Un placer. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego, el economista Cristian Buteler. 3:53 pasaron de la 1 de la tarde, estamos en comunicación con el diputado nacional por el MID, Oscar Sago. Hola Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes, Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Oscar. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto? No, la verdad que no sé cómo llamarlo. No sé por dónde empezar. No, sí, todo lo que está pasando. Hay que empezar por algún lado. Bueno, ¿cómo estás viendo toda esta trama de supuesta corrupción que está viendo en el gobierno nacional? Sobre todo teniendo en cuenta que vos, al principio, ustedes estuvieron dentro de La Libertad Avanza, ¿no? Y después se corrieron. ¿Cómo vos lo ves probable esto que pueda suceder? Mirá, en principio, nosotros fuimos los primeros, creo que lo dije en algún programa de televisión, y después salieron los famosos trolls a criticarme, sí, y a pegarme de derecha, izquierda, de todos lados, cuando le dije que al gobierno le había entrado una bala. El primero que dije, le entró una bala, y la bala hay que ver de qué calibre es, porque si es de mucho calibre, quizás te salvás, o te hiere de alguna manera, o te mata. Pero si es una de poco calibre, te ingresa y por ahí te hace un daño tremendo, porque va caminando, y eso es un daño terrible a futuro. ¿Por qué? Porque va pasando. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque vos no podés estar 10 días sin decir absolutamente nada. Vos no podés estar 10 días, porque el que calla otorga, el que si no tenés reacción duramente, la gente te empieza a sospechar y a creer que hay mucho más de lo que se está diciendo. Entonces hay una cuestión de que el gobierno no reaccionó rápido, y quien reacciona quizás no son los actores. Y cuando no son los actores, ¿y por qué habla el presidente de la Cámara de Diputados y no hablan otros actores? El presidente de la Cámara de Diputados se dedica y tiene que hacer una defensa en algún lado. Si bien maravilloso que alguien hable, pero no es del Poder Ejecutivo. Sí, bueno, recordemos, Oscar, que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuando Pamela David la acusó de usar un Rolex de $30.000,
sacó un comunicado a los 15 minutos en donde Pamela David se tuvo que retractar y dijo, no, esto no es, pido disculpas. Digo, ahora le acusaron de algo un poco más grave. Eso fue lo que llamó la atención, ¿no? Porque... Por eso yo digo, la reacción en lo inmediato hubiese calmado las aguas. Hoy tenés una revolución en todos los medios, muchos medios que actuaban a favor, y acá no se trata a favor del kirchnerismo, a favor del oficialismo. Digo, cuando uno habla porque quiere saber la verdad, porque quiere que se esclarezcan las cuestiones, y si hay algún culpable que tiene que pagar, que pague. Entonces, en esa circunstancia, tenés un problema cuando no hay reacción en lo inmediato. Y yo le dije, muchachos, dentro de una bala. Hay que ver ahora de qué manera. ¿Por qué? Porque fueron personas y funcionarios desde adentro donde están las grabaciones, las filtraciones. Estoy cansado de escuchar a muchos medios que ya me tienen harto y aburrido, que le echan la culpa permanentemente. Y cuando habla la oposición, que digan quién es el nombre y apellido, porque opositores quizás somos muchos. Hay gobernadores en oposición, hay partidos políticos en oposición, hay partidos provinciales en oposición. Entonces, cuando quieran acusarle a una oposición, que digan nombre y apellido. Le pido a los medios que empiezan a decir, fulano, sultano, está en la operación. Y cuando yo te digo, ¿sabes por qué? Yo no estoy en ninguna operación. A ver, las grabaciones son de adentro. Las últimas que tenemos, ¿no? Que grabaron en Casa Rosada. El que habló, el director nacional que habló, hablando en un bar, qué sé yo, contándole a una, dos o no sé cuántas personas lo que ya han pasado, que ahora hay un secreto de sumario por 10 días por 10 días más. No pueden pasar absolutamente nada. Entonces digo, ¿dónde están los opositores que son los que hacen el espionaje? Yo no digo que puede ser o no, pero digo, si vos tenés de una persona que entró 46 veces a la Quinta Olivo, se fue a ver a la Casa de Rosada, a varios funcionarios, y la información se la di. ¿Por qué? A ver, los opositores están haciendo una estrategia y un espionaje. ¿Espionaje de qué? Por lo menos a mí, que me respecta a mí, no tengo nada que ver, absolutamente nada. Seguramente me graban más de lo que yo grabo. Yo no grabo absolutamente nada, pero a mí me deben tener grabado, y a mí, ¿sabe qué? Y voy a hablar como hablo con ustedes, con todo el mundo, porque no tengo nada que esconder. Sí, Oscar, ¿y qué te pareció entonces digamos, lo que dijo Patricia Bullrich, lo que presentó Fernando Soto, hablando de una conspiración internacional? Pero es lo que estoy diciendo yo, una conspiración. ¿Conspiración de quién? Pero Oscar, ¿vos crees que hay fuego amigo ahí? Pongan nombre y apellido, no hablen más de opositores. ¿Vos crees que hay fuego amigo? Sale de adentro, la información sale de adentro. A ver, ¿por qué son opositores los que van adentro? Bueno, dejen de poner opositores como funcionario público. Por eso, ¿vos estás convencido de que esto es fuego amigo, que es una interna dentro del gobierno? Sin duda, lo dije también hace más de 3 meses. Que el gobierno tiene una interna feroz, que la vimos públicamente, muchachos, que se pelearon por las listas, se pelearon por los espacios de poder. Bueno, ahí, fuego amigo está ahí adentro, no está afuera. No le echemos más la culpa a lo de afuera, porque lo único que hacemos es entorpecer a la justicia, presenta los teléfonos sin clave, sin dar computadora, nada. Pero escúchame, papi, en mi país, y un nene de 5 años, a lo que dice, es tramposo. Eso es trampa. Sí, claro. Y algo tendrán que... Pero dejan la puerta abierta. Entonces, resuelvan el problema interno y después vemos los problemas que hay con las oposiciones. Oposiciones más duras, menos duras, colaboradores. Muchos fuimos colaboradores con distintas leyes y hemos empujado para llegar a tener un déficit cero, para llegar a tener superávit, para llegar a bajar la inflación. Ahora, esto no tiene nada que ver, Entonces, muchachos, tienen un agujero, Oscar, no van a tapar con las manos el sol, Oscar, ¿vos crees que la gente se lo va a hacer saber el domingo? Digo, ustedes van con Potencia Va, en la provincia de Buenos Aires, digo, ¿crees que justamente el votante va a reaccionar con respecto a esto que está pasando? Dos cosas que lo vengo diciendo. Nosotros tuvimos una elección el domingo pasado extraordinaria, fuimos con Vamos Corrientes, el ministro de ahí consiguió 5 concejales, tenemos un diputado en la mesa de negociación para que ingrese al provincial, provincial.
Así que estamos muy, pero muy contentos con un rotundo triunfo con más del 50 y pico % de los votos. Así que me parece algo muy importante eso. Por el otro lado, la provincia de Buenos Aires se está dando una cosa. Yo vengo ayer, fui a cerrar la campaña con algunos miembros de nuestro partido, en Morón, Castelar, Ituzaingó, hoy se cierra Ituzaingó, en La Plata, pero estamos notando que el votante de la provincia de Buenos Aires se resiste a ir a votar. Está muy cansado, dice que no quiere acompañar, que está defraudado. Eso es lo que nosotros no podemos permitir, que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires bajen los brazos. Hay opciones. Porque también los que no ayudan, también, muchachos, los medios de comunicación es muy importante. Yo no les quiero echar la culpa, pero no ayudan. La Argentina hoy, en esta elección de medio término, no es blanco y negro. Hay verde, gris, rojo, amarillo. En el medio hay un montón. Bueno, pará, Nobleza Obliga, nosotros la sacamos. Nosotros la sacamos recién a Daña Tabela y ahora la sacamos ustedes. Digo alguno porque yo me levanto muy temprano y empiezo a ver noticieros desde temprano y solamente siempre se habla del lado de Fomento, está bárbaro. Pero, ¿saben qué? Podemos colaborar porque hay representantes muy buenos que pueden estar en el medio, que son de otros partidos políticos, no es blanco, no es negro, porque si no, ¿sabes qué? A mí me parece bárbaro que quieran definir algunos, de decir, si no gana el gobierno, gana el kirchnerismo, si no gana el kirchnerismo, no gana el gobierno. No, pará, flaco. En el medio hay un montón de representantes que pueden ir al Congreso, en este caso provincial, y después en el Congreso Nacional, que pueden hacer un papel extraordinario de personas como María Eugenia Talarico, como todos los candidatos que presentamos nosotros también, incluso en la provincial. Así que, pero digo, no tratemos de polarizar, porque hay muchos vivos que tratan de polarizar y causan, ¿y sabe lo que causan? Que la gente no vaya a votar. Oscar. Eso es lo que va a causar. Porque si dice, si no tengo opción, a estos no los puedo ni ver, que son los provinciales, que hace 40 años que manejan la provincia y es un desastre, y estos vienen de un acto tremendamente erróneo, que dijeron que iban a ir por la casta está enquistada, cero la corrupción, ya tienen 2 problemas graves de corrupción. Entonces, cuando pasan estas cosas, ¿sabés quién gana? El que no va a votar. Sí, ayer fue un acto peronista, fue la hinchada de River. A mí me confirmaron que estaba, bueno, salió en todos lados la hinchada de River, pero además me confirmaron que estaba la hinchada de Merlo, de Deportivo Merlo, y la hinchada de Platense, parte de la hinchada de Platense. Ayer, digo, de libertario el acto no tenía nada, ¿no? Era más un acto peronista. Había más policía que gente. Sí. Y de la gente fue gente rentada. Sí. Yo empecé en el 2021, nosotros hicimos varios actos, y vos veías a los chicos cuando bajaban de sus autos con sus padres, que lo dejaban porque quizás tenían 17, 18 años, que iban a ver la primera vez que votaban, en el Parque Lezama. Hicimos 2 actos multitudinarios, hicimos un acto maravilloso después que cerramos en la calle Corriente y la de Movistar Arena, y nunca fue rentada, ni colectivo, tratábamos, porque podés contratar, entre todos nos juntábamos, contratábamos un colectivo y lo podemos llevar, ni colectivo contratábamos, se pudrió todo. Escuchá, la última que te hago, Oscar. Dejamos de ser por lo que le pedimos a la gente que nos vote. Sí. Entonces, eso es malo. Por eso te corriste, No, yo me corrí por un montón de cosas. Si vos me demostrás y me decís que la casta era la peor, y me traes a Daniel Scioli, que está cabeza a cabeza con Kicillof, a ver quién fue el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires, muchachos, no hay mucho que decir. Lo último que te pregunto, ¿crees que se va a saber algo de lo que tiene que ver con el tema fentanilo, de lo que tiene que ver con el tema Agencia Nacional de Discapacidad, lo que tiene que ver con el tema de los intraoculares en el PAMI, Osprera? Seguramente tenemos que luchar para que salga toda la luz, que se esclarezca todo, quien tiene que pagar, que pague. Acá hoy por suerte tenemos bastantes personas que están procesadas y condenadas. Son hecho público, no lo tengo que andar diciendo cuál es uno y cuál es el otro. De todo sentido, quizás algunos de unos partidos, otros de otros.
pero ya están. O sea que tenemos que tener fe en la justicia, quizás no a la velocidad que nosotros quisiéramos que funcione, pero justicia al final. Y que paguen todo lo que tengan que pagar, como algunos están pagando. Así que de eso se trata. Y esperar y confiar. A veces uno tiene miedo en el tema de la justicia y todo eso, porque va lenta todo. Pero si tiene efectividad y vamos a terminar con la verdad, y si algunos tienen que pagar, que paguen. Oscar, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Que tengas un buen día. El diputado nacional Oscar Yago. Bueno, nos quedó corto el programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Che, es muy importante que la gente vaya a votar. Que vayan a votar el domingo. Yo la verdad que no puedo porque no voto en provincia de Buenos Aires. Yo sí, hay que votar. Hay que votar, digo, es la posibilidad que uno tiene. Viste, cada 2 años tenemos la posibilidad de elegir. Porque después no sirve de nada putear desde tu casa. No te sirve de nada. Es el día en que el día en que somos todos más iguales que nunca. Claro, ahí querés putear, anda tu voto vale igual que el mío y el del vecino de al lado y el del comercio de enfrente. Y el del presidente, y ese es el mismo. Entonces tenés que ir a votar. Ahí demostremos si estamos de acuerdo, si estamos disconformes, si queremos un cambio. Y aparte podemos poner gente que aporte ideas, porque de eso se trata, ¿no? Claro. Que traiga ideas nuevas, que provoque cambios o no, pero que traiga cosas para proponer para que la sociedad prospere. Sí, ojalá esta Argentina de una vez por todas se empiece a encaminar, porque cuando no se encamina, lo que quedan afuera somos todos nosotros. Sin duda. ¿Viste? Así que bueno. Che, gracias a los que hicieron el programa, Ariel Martínez, a Nico, ahí como siempre, el pulpo. Un genio. Que después voy a tener una charla porque me cargó porque no veía los números. Pero no importa, porque no te pusiste los lentes. Porque no me puse los lentes, pero bueno, no importa. Che, bueno, gracias a todos los que está, Solcito también, a Jiménez. A Fede, a todos. A Fede, a todos. Bueno, gracias. Cande. Hasta el jueves que viene. Vota bien, ¿eh? Sí, señor. Por favor. Perdón por la realidad. Chau. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.